te doy mi más sincera enhorabuena por estar aquí en este maravilloso grupo donde vamos a estar viendo el proceso de cómo pasar de ser una emprendedora que sobrevive a una empresaria consciente que crea negocio próspero y con propósito. Soy Esther Vega y si no me conoces, llevo ya como mentora de negocios desde 2012 y en todos esos años he estado ayudando, acompañando a emprendedoras y emprendedores que deseaban lanzarse, que deseaban crear sus proyectos, subir sus precios, cambiar sus miedos, sus creencias, su mentalidad para poder realmente hacer algo que les apasionaba, como ayudar a las personas. Y hoy, en esta semana, voy a estar compartiendo unas pequeñas cápsulas que pueden ayudarte todavía más a integrar toda la información que vamos a estar viendo en la masterclass. Estas cápsulas van a tener además sorpresas, así que quédate hasta el final. Bueno, pues empezamos con la primera cápsula. En este caso vamos a hablar del motor de tu emprendimiento, del motor de aquello que realmente te mueve para que tú puedas estar a día de hoy creando un negocio que quizás todavía no está llegando al nivel que te gustaría, pero que sabes que tienes algo grande que compartir, que tienes unos dones y talentos que quieres llevar a expandir con el mundo, que quieres ayudar a las personas y todo eso está muy bien. Pero nuestro negocio no es lineal. Al final yo siempre digo que un negocio es un reflejo de nuestro interior. Es un máster de desarrollo personal y espiritual, ya que gracias al negocio sí o sí te vas a tener que transformar. Y de eso me he podido dar cuenta en todos estos años en mi proceso personal. Voy a hablarte de 3 etapas dentro de mi emprendimiento, que fueron esas etapas que he necesitado yo para ir creciendo en este paso a paso y por lo que ahora, hoy, a día de hoy, pues puedo acompañarte y guiarte en tu proceso de crecimiento, tanto profesional como personal y hasta espiritual. La primera etapa en mi proyecto le he llamado el propósito. Como te digo, yo empecé a emprender pues poco después de ser madre. Ya había hecho un emprendimiento con mi marido que no había resultado pues bien, porque en el hecho era de que él no tenía ganas de emprender, la que tenía ganas de emprender era yo y el negocio lo estaba llevando él, con lo cual no disfrutaba para nada de un emprendimiento. Dejó el emprendimiento, soltamos ese proyecto y entonces decidí que tenía que ser yo la emprendedora en la casa. Así fue como al ser madre hacía poquito, pues apareció. Yo siempre digo que la vida me ha ido guiando en el momento que uno tiene un sueño, cuando a uno le nace esa chispa, ¿no? que ilumina una idea y que te lleva a una motivación, una inspiración, algo que quieres llevar a cabo. No sabes por qué, pero tienes ganas, ¿no? Porque ya te digo que mi padre no entendía que yo quisiera emprender, teniendo un negocio o posible empresa para mí, y yo no quería estar trabajando ahí, simplemente era un sitio donde estaba porque me había tocado, pero no era lo que yo realmente sentía que era mi camino. Así fue como te digo que nació esa chispa emprendedora. Con mi hija fue como, ¿qué puedo hacer? Porque sí que algo que me motivaba también a emprender era poder trabajar desde casa. Así que vi como el mundo online algo, una posibilidad de poder hacer las cosas desde casa para poder estar con mi hija, para poder criarla yo, para no llevarla a la guardería ni dejarla con mi madre, aunque no pudo ser. Sí que es verdad que reducí mi jornada y gracias a que un día de repente apareció en una revista, ¿no?, una formación en reflexología infantil, ahí sentí que ese era mi camino. Te cuento que a partir de ahí inicié todo un proceso de formación, un proceso de nutrirme de conocimiento, porque yo, aparte de haber hecho administrativo, que era pues para trabajar en la empresa donde estaba, no tenía ni idea de otras áreas de la vida. Sí que es de verdad que me gustaba todo lo que tenía que ver con las terapias alternativas, la energía, el universo, ¿no? Había leído muchos libros y todo eso me apasionaba. Pero me había enfocado en algo pues más productivo, ¿no?, en la empresa. Cuando aparece la reflexología infantil, yo me tiro de cabeza, empiezo a formarme, empiezo a dar cursos, empiezo a hablar en público, empiezo a tenerme que mover y buscar clientes. Ahí ya empieza mi proceso inicial como emprendedora, sobre todo en el presencial. Pero poco después empiezo a meterme más en todo este mundo emprendedor y yo realmente quedo alucinada, porque de estar 8 horas encerrada en una oficina sola prácticamente todo el día, a entrar en ese mundo lleno de conocimiento, lleno de personas que tenían muchas ideas, que te explicaban muchas cosas. Bueno, yo aluciné y realmente me encantó, me apasionó, me atrapó
toda esa información. Así que yo quería ser como esos coaches, como esos mentores que yo veía y que decía, yo quiero ser como ellos, ¿no? Esa fue para mí algo que alimentó aún más esa chispa. Y esta es la primera etapa, ¿no? Como te digo, el propósito. El propósito era dejar el trabajo, poder trabajar en casa y hacer algo que realmente me apasionara. No sé si te ha pasado a ti alguna vez, ¿no? Pero es muy importante darse cuenta de que hay esa chispa que se enciende un día y qué es lo que realmente te motiva para seguir adelante, para realmente hacer todo lo que se tiene que hacer y superar cualquier obstáculo, porque ya te digo que obstáculos en el camino van a aparecer, pero que gracias a esa idea que tú tienes de algo que quieres crear nuevo, que te pueda permitir vivir más libertad, que pueda permitir más tranquilidad, que puedas estar en casa con tu familia, pues eso realmente para mí fue un detonante. En esa primera etapa me dediqué, como te digo, mucho al conocimiento, al aprender, a formarme, a aprender de estrategia, de marketing, de coaching, de terapias. Me pasaba año tras año formándome con la idea principal de encontrar algo en lo que dedicarme. No tenía mucha idea al qué. Primero empecé con reflexología, también hice una tienda online, luego hice multinivel, luego hice coaching, luego marketing y estaba como digo yo muchas veces, pollo sin cabeza, intentando muchos proyectos, pero sin que ninguno definiera o tuviera el éxito que yo buscaba. ¿Para qué? Para poder dejar ya el trabajo y tener un ingreso que me sostuviera por lo que estaba generando en el trabajo. Eso duró unos años, ¿vale? Duró unos años y realmente en esa primera etapa hubo bastante motivación, inspiración, mucha alegría, mucho entusiasmo, muchas ganas de aprender, de aprender, de aprender y me empecé a llenar de conocimiento, empecé a descubrir mis dones, mis talentos. Eso me encantó. Pero también había mucha frustración, que era la otra cara de la moneda, la frustración de proyecto que empezaba, proyecto que no funcionaba, proyecto que tenía que tirar otra vez a la basura, buscaba otro, ¿no? Tiraba a la basura porque no me estaba dando el resultado en los meses que yo pensaba que me iban a dar el resultado. En el trabajo iba diciendo que me voy a ir, que me voy a ir. Y cada vez reducía más mi jornada laboral, cosa que eso tampoco no gustaba para nada en casa, porque no entendían qué es lo que me estaba pasando. Bueno, pues esa etapa dura durante un tiempo hasta que llega un día, y eso lo contaré mañana en la siguiente cápsula, donde te voy a contar qué fue lo que hizo que yo pudiera definitivamente dejar el trabajo y hasta el día de hoy, ¿vale? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió mi vida por completo? A partir de ahí empieza la segunda etapa en mi emprendimiento. Gracias a que hice una formación en estrategia, una formación de alto valor, invertí mucho dinero en esa formación, entendí que hasta ese momento solo había estado haciendo las cosas por dinero. O sea, era como quiero salir del trabajo, necesito algo que me funcione para poder dejar esto y poderme dedicar a algo que me esté generando dinero y que además me guste. Pero no había foco, no había claridad y me estaba tirando, como te digo, pollo sin cabeza, iba tirando piedras por aquí y por ahí a ver si alguna tocaba la diana. Pero eso no me funcionaba. Entonces, ¿qué fue lo que entendí en esa formación? Fue una formación de casi un año donde tuve que ir a Londres, a Roma, a Barcelona. Estuve en varias formaciones con diferentes mentores, pero todas, de ahí me llevé, lo que más grande me llevé fue, tienes que enfocarte en una misión, en ayudar a alguien a conseguir algo. Y ahí es cuando yo nazco en 2012. Por eso digo que para mí yo empecé como mentora de negocios en 2012. Incluso nace mi primer libro, La Guía del Éxito para la Mujer Emprendedora, porque en ese libro es donde yo cuento todo lo que aprendí en ese año de formación. Porque eso es lo que fue lo que me dio la claridad de todos estos años que estaba llevando, probando cosas, formándome aquí y allí, intentando esto y lo otro. Para mí fue como, wow, ahora entiendo que hay que tener un propósito, no solamente es crear un negocio con el objetivo de ganar dinero. El dinero será la consecuencia de estar enfocándote en algo que realmente te apasiona, en tener claridad en tu mensaje, en saber a quién estoy ayudando, cómo le estoy ayudando, qué le puedo ofrecer a esas personas. Gracias a eso, ahí lancé mi primera mentoría y bueno, y como te digo, pasó algo que cambió todo y que me permitió dejar el trabajo de forma definitiva y mañana te lo cuento en detalle. La segunda etapa, como te decía, después de encontrar mi misión, después de encontrar ese propósito que no solo fuera dejar el trabajo, me di cuenta de que yo estaba enseñando estrategia. Yo después de esa formación de un año me metí en otra formación de otro año y sobre todo quería seguir profundizando en estrategias de marketing para mí y para luego enseñársela a otras personas, o sea, a mis clientes. Y ahí en ese otro año de formación, algo que entendí también y que es la segunda etapa
y es la segunda clave que para mí del éxito de mi proyecto y el éxito de cualquier profesional o cualquier emprendedora que quiere dejar de sobrevivir, tiene mucho que ver con la mentalidad de abundancia. En esa segunda etapa me di cuenta de que yo podía tener una estrategia, la misma que tenía mi compañero de formación, era la misma es la misma estrategia que yo podía enseñar a mis clientes y te darás cuenta que de un grupo de personas, la misma estrategia no daba el mismo resultado a todas las personas. Eso a mí me desestabilizó bastante, ahí me entró el síndrome del impostor en el sentido de que me sentía impostora de estar enseñando algo que no funcionaba a todo el mundo. Y era como decir, no entiendo, si yo les estoy enseñando esto, ¿por qué no están teniendo resultados? Yo quería que mis clientes tuvieran resultados, entonces me frustraba mucho el ver que a mí me estaba funcionando algo que a lo mejor a algunas personas se les estaba funcionando también, pero no a todo el mundo. O sea, podríamos decir que el 80% no le funcionaba y al 20% sí. Y entonces era como, no entiendo nada. Pero descubrí la importancia, como te digo, de la mentalidad de abundancia. Sobre este tema también vamos a hacer una cápsula muy importante donde le he llamado Mente rica, mente pobre, porque tiene mucho que ver con nuestra mentalidad. Entonces ahí me di cuenta de la importancia de la mentalidad, o sea, de la importancia de trabajar tu mente, tus creencias, ¿no? De aquello que tú crees, de aquello que tú creas. Y empecé a enfocarme no solamente en la estrategia, sino que ya empecé a incorporar temas de creencias, de mentalidad, de cambios, ¿no? Y ahí poco a poco, a mí que también me ha gustado mucho todo el tema espiritual, la tercera etapa que yo digo más es la espiritualidad, ¿no? La tercera etapa fue cuando, después de un proceso de darme cuenta de la importancia de la mentalidad y la importancia también de tener claridad y un propósito, la etapa 3 para mí tiene mucho que ver también desde dónde estoy yo creando mis resultados, desde dónde estoy yo creando mi realidad. Y me daba cuenta que tenía que ver mucho con el hacer, ¿no? Yo estaba muy enfocada siempre en esa energía de emprendimiento más energía masculina, una energía de hacer, de ponerte a hacer estrategias, de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O sea, es como si no haces, una creencia mía era si no hago no tengo resultados, entonces si no puedo, si no trabajas duro no va a llegar el dinero. Entonces el tema hacer, ¿no? Era como muy importante porque eso también es lo que yo había vivido durante toda mi infancia y también en la empresa de mis padres, que al final todo es trabajar, trabajar, trabajar para conseguir tener. Pero ¿dónde queda cuando uno empieza a entrar en la parte más de espiritualidad, donde empieza a trabajar también temas de energía? Cuando empiezas a darte cuenta que tú eres creadora de tu realidad, no solamente por lo que piensas, porque uno se centra en la mentalidad y entonces es lo que pienso, lo que pienso, lo que pienso, tengo que cambiar mis creencias. No, pero es que también es lo que siento, ¿no? Y ahí es donde tiene que haber la coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que digo. Y ahí me empiezo a dar cuenta cuando entro más en el tema espiritual, sobre todo con el curso de milagros, cuando empiezo a también con una amiga que era muy angeloterapeuta y entonces ahí también trabajo mucho con ella, toda la parte de darte cuenta de quién eres, de que no solamente soy este personaje, que no solo soy Esther Vega. Esther Vega es el personaje que se ha creado durante todos estos años de vida, desde las creencias familiares, las creencias sociales y las heridas de la infancia y todas mis vivencias y experiencias. He creado este personaje. Pero realmente este personaje está limitado. Es un personaje que cree que no va a poder conseguir ciertas cosas, que cree que no es merecedor de ciertas cosas, que si no se cree suficiente en algunas cosas. O sea, ese personaje está creado desde esa identidad que he creado de mí misma. Y mientras yo decido seguir creyendo a ese personaje, seguir creyendo toda esa reprogramación, no solo mental, sino también emocional, que tengo dentro de mí y elijo de nuevo, que no es el curso de milagros nos invita mucho a elegir de nuevo. Estoy pensando un pensamiento que no me ayuda porque eso me provoca emociones y eso crea una reacción, incluso mis células elevan una vibración. Si yo no soy capaz de empezar a decidir que quiero creer otra cosa y quiero crear otra realidad y empiezo a soltar al ego, porque ese personaje es nuestro ego, con esa programación, y empiezo a dominar ese ego, empiezo a trascender esa información que hay dentro de mí y decido elegir que también soy, y aquí es donde entra la otra etapa de mi vida, que es donde también introduzco dentro del mundo de los negocios, y es que también soy espíritu. O
sea, soy un espíritu viviendo una experiencia humana y como experiencia humana he decidido emprender. Y en ese emprender me doy cuenta de todo el personaje que soy, de todas esas ideas, de todos esos miedos, de todas esas creencias, de todas esas limitaciones que me estoy creyendo. Y es ese personaje el que crea una realidad por esa frecuencia vibracional que estoy emitiendo, por esa huella, ¿no?, vibracional que soy. Pero también soy un espíritu. O sea, no soy este ego. Este ego es lo que se ha creado con toda esta experiencia, con toda esta historia que he ido creando a lo largo de mi vida. Pero yo quiero creer ahora que todo eso puede cambiar cuando yo empiezo a decir que yo ya soy abundancia, que yo soy amor, que yo soy riqueza, que yo soy paz, que yo soy plenitud. O sea, que yo ya lo soy. O sea, nuestro ADN genético a nivel divino lo tenemos todo. Y si a día de hoy aquí mi negocio todavía no funciona según yo quisiera que funcione o mi ego quiere que funcione, es porque todavía estoy escuchando más la carencia, el miedo, la insuficiencia, el no merecimiento y no estoy escuchando realmente a la verdad que soy, a mi verdadera esencia. Y ahí es cuando yo en esa etapa tengo que parar. En esa etapa decidí parar porque ya no sentía el propósito. Me desconecté con el entusiasmo, me desconecté con la alegría, me desconecté con las ganas de hacer, me desconecté tanto porque sentía que había algo que no estaba yendo bien. Yo no era esa Esther Vega, o sea, yo ya no quería seguir haciendo lo mismo que venía haciendo año tras año, que aunque tenía muy claro a nivel mentalidad y tenía todo el conocimiento, pero no lo estaba integrando, o sea, seguía haciendo las cosas que siempre estaba haciendo, seguía enseñando marketing, seguía trayendo a personas que lo que buscan más es la estrategia. Y yo digo, sí, la estrategia está bien y hay que tenerla clara para poder poner acción. Pero gracias a la estrategia vas a observar cómo tu personaje saca sus creencias, sus miedos, sus resistencias, sus limitaciones y no te permite realmente ser. Entonces aquí, cuando estoy hablando de emprendedora sobreviviendo, ese he sido yo a lo largo de todos los años emprendiendo, sobreviviendo en el día a día con la necesidad de buscar clientes, con la necesidad de ganar dinero, con el miedo de no hacerlo, con el sentirme insuficiente muchas veces delante de las personas cuando, ay, y si no les gusta, y si no les gustaré, y si no sé qué. Pero cuando yo paro, decido que eso no es, ya no quiero seguir emprendiendo por ahí, ya no quiero seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y quiero realmente entrar en conexión con mi esencia, quiero realmente entrar en conexión con el ser. El curso de milagros es lo que me ayuda a entender un poquito todo esto y me enseña que tenemos dos voces. De todo esto también vamos a hablar en las cápsulas. Para mí, hoy decido volver a emprender, ¿no? Volver a lanzarme como mentora, porque considero que me puedo seguir poniendo la etiqueta, te puedo seguir acompañando. Tengo mucho conocimiento, mucha experiencia a lo largo de todos estos años, pero ya no lo quiero hacer y no quiero enseñar simplemente una estrategia para que tú vayas a buscar resultados. Lo que quiero realmente es que observes qué es lo que te está impidiendo que tú seas un ser abundante, que vivas en paz con tu negocio, que puedas sentirte exitosa, merecedora, suficiente y que como compensación, como consecuencia de ese cambio, de esa transformación, de cambio de identidad, porque vamos a crear otro personaje, pero es un personaje más enfocado en la abundancia, en el éxito, en el amor, en la paz, en la alegría. Entonces, desde ese personaje vas a tener otras consecuencias y una de ellas puede ser el dinero, y una de ellas puede ser el éxito, y una de ellas pueden ser clientes, y una de ellas puede ser pues lo que tú quieras realmente tener. Porque hay algo que me encanta dentro del tema de la espiritualidad y es que somos dioses. Tenemos la capacidad de crear y expandirnos. Lo que quiere nuestro Dios del universo es la expansión del amor que somos. Y por eso sí que es importante expandir nuestros dones y talentos, porque a todos se nos han dado esos dones y talentos realmente no solamente para quedárnoslos para nosotros o que llegar a unos pocos, sino para realmente elevar la conciencia de otras personas, para poder ayudar a las personas a creer más en ellas mismas. Y como consecuencia también podemos tener abundancia, prosperidad, riqueza. Porque la espiritualidad, y esto es uno de los errores o unos problemas, y esto también te lo iré contando, la espiritualidad también me llevó a creer que no tenía que vender y que Dios proveerá.
Dios provee, pero tú tienes que actuar. Cuando tú dejas de hacer, pues la vida, de alguna forma, pues también se paraliza. Y a una planta para que crezca la tienes que regar. Por eso es tan importante el equilibrio, tanto de la energía masculina, que es hacer, foco, claridad, y la femenina, que es más de esencia, conexión, recibir, intuición, parar, ¿no? Todo eso en equilibrio. O sea, tiene que haber un equilibrio de las dos energías. Y para mí eso es ser una empresaria consciente. Consciente porque se observa. Observa sus emociones, observa sus pensamientos, se da cuenta cuando es el ego del miedo la que está dominando la situación y se da cuenta de que puede elegir de nuevo y puede volver a crear otro pensamiento para que genere otra emoción. Que es capaz de soltar todo esto aceptando lo que hay, aceptando lo que pasa, de sentir que todo es perfecto, de sentir que de todo te llevas un aprendizaje y que tu negocio es el canal que te permite realmente que puedas crecer y evolucionar como persona, pero también como profesional. Y también expandir tu mensaje y llegar a miles, millones de personas si es lo que tú quieres. Y crear, generar miles y millones de euros o dólares si eso es lo que quieres también. Así que todos tenemos la capacidad de crear una nueva versión. Tenemos la capacidad de crear una nueva identidad. Y yo es algo que siento y que lo creo. Y en esta siguiente etapa de mi vida, quiero crearlo contigo, ¿no? Por eso he creado este nuevo proyecto, este nuevo mastermind de Empresaria Consciente 360, porque de alguna forma ese es el camino que quiero recorrer yo contigo. Es la guía del viaje y en la que te acompaña y con de juntas vamos a crear ese nuevo personaje, esa nueva identidad como empresaria consciente que realmente tiene metas, tiene sueños, tiene objetivos, pones acción, pero también se para a observar qué siento, se para a observar pensamientos, se para a observar su intuición, su esencia y actúa desde ahí. Entonces, si esto es algo que realmente te apasiona, espero que sí, que me dejes un comentario aquí debajo en este vídeo y además, para conocerte más, para saber quién está ahí, para saber quién está en el grupo, porque al final seréis muchas personas y no sé pues a qué os dedicáis. A mí me gusta conoceros. Entonces, voy a dejar un formulario aquí debajo mismo donde vas a tener que responder una serie de preguntas. Las personas que completen el formulario, todas se van a llevar un regalo. El regalo va a ser una meditación que es para atraer clientes. Al final, pensar una cosa. Todo es energía y tus clientes se atraen por vibración. Entonces, esta meditación lo que nos ayuda es a conectar con esos clientes que están ya vibrando en tu mínima frecuencia, que ya te están buscando y que de alguna forma tú energéticamente les vas a llamar. Bien, y además, pues nada, te cuento que mañana, como te decía antes en la píldora al inicio, vas a descubrir lo que lo cambió todo para mí. ¿Qué fue lo que me permitió dejar un trabajo de 24 años que llevé 8 años para poder lograr soltarlo definitivamente? Y te voy a contar muchísimas cosas que te pueden interesar para que entiendas que realmente es lo más importante dentro de ti que tiene que cambiar para que tu negocio cambie. Entonces, espero que reconozcas a lo mejor alguna de estas etapas en las que yo he ido pasando. Si es así, pues compártemelo, me encantará saber tu situación o en qué etapa estás. Y espero que no te pierdas la masterclass en la que nos vemos en unos días. Así que estate atenta al grupo de WhatsApp porque ahí te doy toda la información. Nos vemos, chao.